A ver, yo creo que lo que está planteando Pablo, por un lado, a ver, perdón, antes de opinar yo, veo la mano levantada de otro Pablo. Sí, profe. Yo creo que, bueno, el otro Pablo, lo que se refiere es que son escenarios. Cada uno es ingreso, producto código inexistente, producto incorrecto y demás. Pues sí, cada escenario, bueno, correspondería a un when, then y un and independiente, digamos. Sí, Sí, a eso me refería, pero estoy viendo ahí que ahí abajo están. Así que sí, es como que están. Sí, ahí abajo están. A eso yo Como estoy me bien así. analizando. Sí, ahí con abajo lo he visto. eh, perdón. Sí, yo lo que estás planteando tiene sentido. Lo que está definido dentro de los criterios de aceptación o como criterios de aceptación en este caso, Ujú. más que nada parecen estar definiendo escenarios. La idea del criterio de aceptación es más bien eh, redactar algo que defina, como yo les había comentado la clase pasada, como lo planteó de repente un analista Ujú. o un analista, es decir, criterio de aceptación define lo mínimo y necesario para el funcionamiento del sistema. Bien. O sea, que lo que tenemos que plantear de alguna forma establece eh, eso, lo mínimo y necesario para, le podríamos agregar, para corroborar que el sistema funciona. El criterio de aceptación es un medio que utiliza el tester o que utiliza el mismo cliente para verificar, para comprobar si es que el software está haciendo lo que debe hacer. En ese Bien. sentido, el criterio lo tengo que redactar de tal manera que que me lleve a esa comprobación, que me permita hacer una deducción sobre eh, la funcionalidad y verificar, como digo, si es que está. Sí, Valentina. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nosotros hicimos las historias de usuario y dentro de ellas pusimos los criterios de aceptación que íbamos encontrando eh, en cada, o sea, poníamos porción, historia, descripción y criterios de aceptación. Y bueno, los Bien. detallamos un poco más, pusimos, no sé si quiere que le lea un ejemplo. Dale. Bueno, por ejemplo, en la porción identificar cliente pusimos una descripción que dice, como vendedor quiero buscar un cliente para poder identificarlo como tal. Y un criterio de aceptación que pusimos fue, dado un cliente no registrado, cuando se busca el cliente por quit válido de 11 caracteres numéricos de longitud, entonces el sistema muestra un mensaje de que el cliente no está registrado e inicia el proceso de registro del cliente. Usábamos las palabras dado, cuándo y entonces. Y Eh, sí, yo apelaba, perdón, Valentina, o sí, si querés termina lo que estaba expresando y de ahí te digo. sí, después hicimos otro para la venta exitosa, en la que poníamos dado una venta en curso, cuando el vendedor ingresa un código y cantidad válida, entonces el sistema muestra los talles y colores disponibles para seleccionar. Como que buscábamos que sean más descriptivos los criterios. Ok, pero ahí entonces vuelvo a lo que iba a corregir respecto al primer ejemplo, pues los dos ejemplos están basados en la misma estructura, con el given when then. Lo que yo apelaba
en primera instancia era redactarlo en lenguaje natural, ¿no? O sea, mantenerlo incluso un poco más simple de la propuesta estructurada. Llamémosle estructurada simplemente por presentar o definir claramente una estructura de pasos en la redacción, ¿no? Que es lo que propone Guerkin. Pero como digo, apelaba a escribirlos en lenguaje natural por dos razones, como lo vengo argumentando en las otras comisiones. Una es para de repente hacer una transición entre lo que venimos definiendo a partir de la historia y a lo que pretendemos llegar con la prueba en Guerkin. Entonces, hacer algo intermedio en lenguaje natural para después, a partir de eso, pensarlo en el lenguaje estructurado, en lenguaje Guerkin. Por ahí no quiero utilizar mucho la palabra estructurado para no confundirnos, porque a veces, de hecho, los modelos de procesos estructurados están y más en la tendencia ágil, bueno, son como mal vistos de repente, entonces no quiero utilizar mal la palabra estructurado, pero claramente el lenguaje propone una estructura para redactarlo, ¿no? Entonces no, pretendía que el criterio de aceptación, como digo, por un lado, al redactarlo en lenguaje natural, nos permitiera ir más despacio en la generación del caso de prueba. Y la segunda razón, y quizás la más relevante, es que en la práctica, sino que por ahí me desmientan algunos o algunas de las que están participando en proyectos de software, en muchos casos no se utiliza Gherkin. Y para plantear los casos de prueba, se definen los criterios de aceptación en lenguaje natural. De hecho, hoy estoy trabajando en dos proyectos, y los dos proyectos, las historias de usuarios vienen con sus criterios de aceptación en lenguaje natural. Por eso también apelaba a una práctica desde ahí, y no solamente con Gherkin, para poder practicar al respecto. Y yo, sin ir más lejos, ahora estoy acordándome que esto de alguna forma lo había planteado, y creo que lo comento, que incluso creo que fue, perdona que no me acuerdo tu nombre, pero me acuerdo tu apellido, Zambrano, ¿puede ser? Yo, profe, ¿Lamas? Sí. Sí, dígame. Perdón que estaba... Vos habías comentado la clase pasada que los criterios de aceptación los definían, Nicolás, perdona. Sí, Nicolás. Perdón, los criterios de aceptación los redactaban en sí, lenguaje con un natural. lenguaje natural, o sea, a la espera de cómo tenía que reaccionar el sistema ante una situación, digamos, pero sí, es todo en lenguaje natural. Claro, sí, recuerdo que lo habías planteado. Entonces, como a partir de ese argumento y como digo, de la experiencia propia, apelaba a primero redactarlo de esa manera y después avancemos hacia la prueba ya, al caso de prueba, en un lenguaje, en el lenguaje Gherkin. Incluso, ahí, por otro lado, Valentina, agradecerte que hayas puesto a disposición del resto el material, ¿no? De nada, profe. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la página 75, dice un ejemplo de criterio de aceptación para una historia de extracción de dinero podría ser: si el usuario ingresa el monto 250 cuando su saldo es 100, el sistema debe rechazar la operación. Lenguaje natural.
Profe, una consulta. ¿Sería algo así como, por ejemplo, cuando ingresas el código del producto que cumpla, digamos, con si hay, digamos, un estándar de tipo de código? ¿Algo así? Como para entender bien. No, yo creo que acá lo que estamos buscando, en todo caso en el criterio de aceptación, es ir un poquitito más allá de eso de lo que vos estás planteando quizás. Es decir, Sí, cuando ingreso el código, ¿qué espero? que me ¿Qué devuelva el espero? detalle del producto, ¿o Y en no? el detalle que me devuelva qué, por ejemplo. La descripción o que me devuelva algo más. Claro, sí. Bueno, entonces, eh, el criterio de aceptación tendría que ir por ese lado. O sea, Ujú. por eso se define Mm, como tal. Criterio de aceptación es porque si eso se cumple, das la conformidad o la aceptación de que por lo menos una parte de lo que está desarrollado está funcionando. O sea que ante una acción me devuelva el sistema me devuelva ciertas cosas, por así decirlo. Cómo tiene que actuar el sistema ante cierta acción. Y sí, va orientado por ese lado para que vos puedas verificar. Claro, bien. Y sería, siguiendo lo que dice la compañera Carla, sería siguiendo una entrada concreta. En este caso, hay que dar el ejemplo del libro 250, o sea, poniendo ejemplos de casos concretos que podrían llegar a En suceder. la práctica, van a ver que no necesariamente incluye valores concretos. En algunos casos me ha tocado con expresiones que generalizan, digamos. A lo mejor podría esto redactarlo como el usuario ingresa un monto superior al saldo de su cuenta. Entonces se rechaza la operación o la operación debe ser rechazada. En la práctica van a ver diferentes ejemplos de la redacción de ese criterio de aceptación. Lo que va a apelar siempre es a ser concreto o a plantear una situación concreta que pueda ser evaluable. O sea, desde ese punto de vista tenemos que interpretarlo al criterio. O sea, yo tengo que tener la posibilidad de probarlo, porque la idea es ejecutar el sistema y comprobar que efectivamente, verificar que efectivamente eso que me está diciendo el criterio se está cumpliendo. Bien. O sea Profe, que desde ese punto de vista lo tenemos que interpretar. sería algo más aquí como en el caso de, bueno, la porción del emitir comprobante, que digo, si el cliente identificado es responsable de inscripción monotributo, se genera un comprobante de factura automáticamente. Va más por ese Claro, lado. va más por ese lado. Bien, Va más por ese lado que haber puesto un escenario como lo describió Pablo en ese bien, momento. Es que claramente está representando algo como eso. Así que yo por ahí apelaría que volvamos hacia el que estaba, cosa de que lo vamos, bien. trabajemos con ese mismo. Y bueno, ahí tendríamos que redactarlo de nuevo, digamos. O sea, Claro, porque básicamente no está expresado como criterio. bien, ¿Y cómo lo haríamos? Y ahí ya propónganlo en base a lo que estamos corrigiendo. claro. Entonces, es decir, si ingreso el código de algún producto existente en el sistema, que el sistema me devuelve el detalle del mismo. Así sea descripción, precio de venta y los talles y colores disponibles para el producto.
Sí, Perdón. por ahí va queriendo. Eh, podrán encontrar respecto a la redacción de los criterios algunas posturas, ¿no? Pues digo, en algunos casos, algunos prefieren evitar el uso de la palabra sistema, pero simplemente son posiciones, porque de repente encontramos en la bibliografía un ejemplo, a veces son posturas que adoptan los diferentes equipos y tienden a abstraerse un poco del uso de la palabra en sí y mantenerlo en ese sentido, como digo, abstracto a la redacción. No es algo que tengamos que exigirlo de una forma u otra. Como vengo sosteniendo en muchos casos, dada la subjetividad que se le imprime muchas veces a esta parte del desarrollo, apelo, como digo, a la comprensión y al entendimiento en la comunicación. ¿Sí? Si está claro y el otro u otra lo entiende, perfecto. Bueno, y después, ¿qué hicieron? Definieron sí, en lenguaje Gherkin, Sí, los casos. claro. Bueno, acá la característica vendría a ser equiparable a la porción, ¿no? Ujú. Y dentro de la porción o de esa característica se definen los diferentes escenarios. Acá, si tenemos que establecer una relación entre los criterios de aceptación y las pruebas, probablemente no establezcamos una relación uno a uno de manera directa, ¿no? Bien. A ver, en el conjunto de pruebas, tenemos que garantizar todos los criterios de aceptación. O sea, la suma es la que nos tiene que cerrar de alguna forma. La suma en el sentido de que todas las pruebas que hagamos tienen que servirnos para garantizar todos los criterios de aceptación que hayamos definido. Eso está claro, espero, digamos, porque no es que nos sentamos de repente a decir, bueno, tengo este criterio de aceptación, tengo que hacer esta prueba y tengo esta prueba. No nos planteamos en el desarrollo de esa manera. Ya, seguramente lo que nos vamos a plantear es, estos son los criterios de aceptación, bueno, ¿qué prueba o cuáles pruebas, o a lo mejor cuántas pruebas necesito para garantizar que esos criterios de aceptación se cumplen? A veces, al expresarlos en lenguaje natural, puede que esos criterios engloben varias situaciones y se desprendan en varias pruebas o diferentes escenarios. ¿Ok? Bien. Y veamos, ustedes han definido un background. Sí, ¿Por qué? Porque han considerado claro, como un dado que... claro que está una venta, se inicia una venta, está una venta en curso. Como este given iba a ser, digamos, común para los tres escenarios, bueno, había leído que directamente como que se lo podía extraer. Y sería como un solo genérico para el resto de escenarios. Sí, la idea del background es eso, o sea,
compartir entre diferentes escenarios un mismo given, un mismo dado. Pero, ¿qué representa? Recordemos un poco, ¿qué representa ese paso? ¿Qué representa el given? ¿Y por qué en este caso es ese given? Yo había entendido que el given vendría a ser como la condición en la que se encuentra el sistema, como, no sé si haciendo una analogía con los casos de uso como la precondición, que bajo en qué contexto se desarrolla el escenario. Bien, sí, está bien. ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien quiere? Pero ¿no sería más bien como el resultado de un evento inmediatamente anterior, el given? Puede, o sea, seguramente va a ser causado por algo que haya sucedido. Yo no me limitaría a decir es solamente una acción, ni tampoco que sea inmediata. O sea, no es necesario que realmente se cumpla así. ¿Por qué no solo el tema de la acción, o que no es solamente una acción? Porque el dado puede referirse a datos con los que yo cuente, quizás, a ver, siempre esos datos, si se quiere, podemos ser medio exigentes ahí, esos datos sin duda también pueden haber llegado a donde están a partir de alguna acción, pero no le doy importancia a la acción en sí que pueda haber sucedido, sino más bien al dato que ya está. Ah, no, claro. Sí, Parte ese dato no necesariamente puede haber llegado producto de una acción misma del sistema. O sea, puedo haber ingresado un dato de manera manual, puedo haber ingresado un dato vía un proceso de otro sistema, pero cuando yo lo planteo como dato, simplemente lo considero a partir de lo que eso representa como dato y no de cómo llegó ahí, ¿no? Entonces, por eso no lo limitaría solo a una acción, y lo digo de inmediato, tampoco necesariamente. Puede haber pasado un tiempo desde que se haya generado eso. De todas maneras, ahí lo podemos repasar, ya que estás compartiendo. Carlos, te paso ahí el link oficial de Cucumber para ahí en el chat para que lo repasemos. Se ve, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Se ve la página del Cucumber? Sí, ¿O sí, sí. sigue? Ah, bien. Sí, sí se ve. Ahí un poco más abajo está el given. No sé si te deja hacer clic ahí. Ahí. Alguien dijo contexto del sistema, perfecto. Algo típicamente sucedió en el pasado. Básicamente configura el sistema, como dice, plantea en un estado definido, bien definido, como la creación o configuración de objetos o que existan datos en la base de datos. Y es poner el sistema en un estado conocido. Y alguien dijo de las precondiciones, que vos mismo, Carlos, habías dicho. Sí. Y también, o sea, tiene que ver con eso, por ese lado viene. O sea, no es algo que sucede
en la prueba. No es algo que se genera en la prueba, sino que es algo que ya lo tengo. Ya existe, por eso está dado, ¿no? O sea que a partir de eso, bueno, ustedes consideran que en este caso sí podemos pasar al given, que ya ha iniciado una venta. Claro. Sí, sí, o sea, lo puedo plantear como una condición. Yo recuerden que después estas pruebas las queremos correr. Entonces, al principio cuesta un poco ir viéndolo de esa manera, por eso yo prefería ir más despacio. Entonces, primero tratar de plantearlo básicamente desde lo que representa cada uno de los pasos y armando las ideas. Pero seguramente después lo vamos a tener que pulir para ponerlos en la herramienta, y yo creo que a partir de ahí, bueno, es donde deberíamos terminar de fijar la idea. Pero en principio tiene sentido. Ahora, ¿es suficiente ese given para, por ejemplo, el escenario que estamos planteando? O podría ser, profe, que se sepa el código del producto antes, a pesar de, además de haber iniciado la venta. Profe, yo con respecto a lo que hablamos ayer en la consulta, yo Sí. pondría lo que dice en el when en el given. O sea que se ingresa un código de producto tanto y en cada escenario pondría si el código bueno existe o no existe o es erróneo, digamos. Según lo que yo entendí ayer, eso. Mira, poner un segundito, disculpa Carlos que te tenga que poner la referencia del lenguaje. Capaz que ahí algo no lo pulimos bien ayer. Fíjate que en un punto dice ¿qué dice? El propósito del given o del paso es poner el sistema en un estado conocido. ¿Y qué dice después? De lo que está en negrita. Emilce. Antes de Ay, que el no sé, usuario, inglés. Antes Para de que que el el usuario, usuario lo que está en negrito, lo que viene después. la interacción con el sistema. ¿Pero qué dice después Claro. del state en negrita? Before. Antes. Ah, Claro, que antes antes de que el el sistema usuario, externo empiece a claro, interactuar con el sistema. exacto. Claro. O sea que lo que debemos indicar ahí está antes de que él haga algo. Si lo que queremos plantear en la prueba viene dado por el ingreso del código, entonces no debiera estar en el given. En realidad yo me referí, profe, no al ingreso del código, sino a que ya lo sepa el código que va a ingresar, digamos. A eso hacía Bueno, hincapié yo igual. eso es otra historia. Por ejemplo, decir dado el producto con código 0001, cuando se busca el producto con el código 001. Por ahí puede ser que venga. Romina, que levantaste la mano. sí, profe, nosotros pusimos, por ejemplo, en el punto de given pusimos punto de venta 17, por ponerlo así en un ejemplo, en estado activo que hace referencia
a lo que decía que el vendedor está asignado a una sucursal y que el punto de venta es un número, que no pueden existir computadores con el mismo número y demás. O sea, como que el empleado debería haber iniciado, o sea, tiene una sesión abierta. Se fueron un poco más arriba, digamos, en el sentido de lo que es necesario para agregarlo al producto. Yo creo que por ahí estamos yendo demasiado, porque me parece que debiéramos tener pruebas que nos permitan determinar si una, o no determinar, sino una prueba que garantice que una venta se inició correctamente. Perdón, no me salía la idea. Entonces vamos a tener una prueba previa para lo que es el inicio de la venta. Y quizás ahí debiéramos considerar aspectos del punto de venta. O no. Sería cuestión de analizar esa parte. Porque quizás al punto de venta lo podríamos chequear cuando arranca el sistema. O sea, cuando inicializa Perdón, el profe. sistema. Sí. Te escucho. Y tenemos antecedentes, tendrá que estar ahí. A ver, nosotros hicimos un ejemplo de lo que decía ingresar producto y lo tenía como, nosotros hicimos porque también como lo entendemos de formas distintas, punto 2 biocolor. Entonces nosotros para esa historia pusimos como antecedente, por ejemplo, una camisa, ¿sí? Que Sí, se corta mucho, Romina. No sé si a mí o al resto también. A todo, profe. Sí, a todo, profe. A ver, yo me perdí un poco, perdona, pero a ver sí, si... no, ahora yo también. No, que nosotros como un antecedente, por ejemplo, nosotros tomamos el punto de ingresar productos también para hacerlo, uno de los que hicimos, y en uno dice producto, bueno, tenemos producto inexistente y después dice sin talle o color. Y nosotros hicimos sin color. Entonces ahí pusimos como antecedente, o sea, pusimos las características, nombre del escenario, antecedente, y en antecedentes pusimos como que tenemos una camisa y de esa camisa tenemos un color, distintos colores. Y desde ahí arrancamos con el given, que es lo que le decía de que era que el punto de venta tiene que estar activo, en estado activo, y después que el empleado, en web pusimos que el empleado no encuentre el color buscado, o sea, en este caso le pusimos un nombre, y then que cancela la línea de venta. Y en este caso el antecedente se comporta como el background. Porque... Sí, digamos, o sea, hicimos como le digo, ¿cómo? No digo, te preguntaba sobre en la definición de la prueba, porque ahora ya entramos a establecer un lenguaje. Con lenguaje tiene palabras reservadas. O sea, ¿no? Esas son estas palabras que pueden estar en diferentes idiomas, que la mayoría de las veces adoptamos para simplificar el mismo inglés. Y en esas palabras reservadas, que son las que permite y soporta el lenguaje, tenés la feature, el background, given, escenario, when, then, and, but, y algunas más. Creo que tenemos... Sí. ¿Cuál más tenemos? Rule, creo que tenemos. Sí.
Y nada más. Entonces el antecedente, como que es un background. Examples. Ah, examples también tenemos, sí, gracias. Sí. Si es un background y vos estás incluyendo datos que no vas a usar como parte de la prueba, entonces no deberían ser antecedentes. Ah, ok. O sea, la idea de definirlos en background es porque se refieren a datos que lo vamos a utilizar en esa prueba o que forman parte de esa prueba. Entonces, en vez de ponérselo en el given, se lo pondría en el background, porque leyendo, creo que entendí eso. Se lo pone en el background a todos los que se utilizan en esa lista de escenario. Y después en el escenario lo que va cambiando el given, pero tiene todo común en el background. ¿Es así o...? A Eso ver, no lo entendí de lo que leí, digamos. si más de un escenario usa el mismo given, entonces conviene extraerlo y ponerlo en el background. Es decir, bueno, yo lo voy a utilizar en varios escenarios, entonces para no estar repitiéndolo, para simplificar, lo incluyo ahí. Pero eso no quita que los escenarios también puedan incluir, o sea, compartir ese given e incluir algún otro given más. Un ejemplo, porque a veces, no, bueno, ahí tienen un ejemplo en la referencia en la página, pero después hay otro ejemplo que ahí también lo vimos el año pasado, que ahora está un poco más completo porque lo van completando. Yo te paso otro, porque acá se lo puede ver con un poquito más de claridad a esto del given quizás, del background, perdón, como parte de un given común. Ahí te paso otra página, Carlos. Bien. Por ejemplo, a ver si es el de... Yo te digo cuál. No, el otro, el que está más arriba. Searching for books. Fíjate acá a la izquierda, en el árbol de la izquierda. Ahí. Por ejemplo, ahí tenés un background. Dado los siguientes libros. Esto es un ejemplo basado en una tienda online de libros. ¿No? Bueno, una librería virtual online. Acá la característica o la porción es buscar o buscando libros o buscando por un libro, buscar un libro, como sea la traducción. Y tenemos varios escenarios. Si vas bajando un poquito, fíjate, tenés donde el título debe coincidir, el autor debe coincidir, ¿no? Acá el espacio debe tratarse como múltiples, como un OR, digamos, en la búsqueda. Si tenés varios escenarios de búsqueda. Entonces, y todos van a buscar en base a qué. De todas estas pruebas buscan en base a qué. A los datos que están establecidos arriba. O sea, partimos de que tenemos esos datos. Entonces, las búsquedas se van a hacer sobre esos datos. Y para no estar repitiendo en todos lados que tenemos esos datos, esos libros en este caso, se los pone como un background y dice, bueno, contamos con estos libros. ¿No? Ya tenemos estos libros, ya existen en el sistema estos libros. Y a partir de eso, plantea los diferentes escenarios. Es la situación común, o en este caso particular, pueden decir los datos comunes a todos los escenarios. Todos los ejemplos que se van
estableciendo en cada uno de los escenarios, van basándose en esos libros. De manera que si acá cuando dice el título debe coincidir, si puedes bajar un cachito, ahí lo leemos, pero para leer el DEM también, fíjate, dice, entonces cuando busco libro con la frase domain, entonces la lista de libros contiene solamente domain driven design. O sea que encuentra ese libro. Lo que me está diciendo es que el resultado de la lista en la búsqueda va a contener solo ese libro. O sea, los utiliza como los datos, en este caso, de búsqueda. Por eso es el background común a todos los escenarios. Y otra cosa que podemos ver a partir de esto es que son datos que se utilizan en la prueba. O sea, ya existen, pero forman parte de la prueba. Por eso creo que lo que había planteado Romina no son datos que lo vamos a utilizar, entonces no deberían formar parte del background. Bueno, alguien quedó colgada en otra reunión y le estaba avisando. Ahora sí, si querés, podemos volver a... En ese sentido, creo que en el given deberíamos agregar algún producto. Bien. Creo un producto a modo de ejemplo. Sí, tenemos que definirlo. El tema es ahora plantear cómo va a ser ese ejemplo. Porque en esta prueba, ¿qué es lo que esperamos? ¿O hacia dónde apunta la prueba? Porque cuando ingrese el código de un producto, cuando busque un producto por el código, me devuelva el detalle del producto justamente dicho. ¿Y qué más? ¿Solo el detalle? Sí, sea descripción, el precio de venta y que también me liste los talles y colores que están disponibles para ese producto. Talles y colores. Entonces nosotros tendríamos que incluir en la información eso, en el given. Porque es el punto de partida para poder comprobar. Bien. Ahí no sé si lo podemos hacer con una tabla, data table, como lo plantea, y si no lo tendremos que especificar simplemente con una oración y partir de un solo producto. ¿Profesor? Sí. Dame una pregunta. En este caso, que tiene los escenarios con uno con que el código existe y otro con que el código no existe, en estos casos habría que definir cada ejemplo de cada producto para cada escenario. O se podría definir uno mismo con el background. Porque Podés definir porque vos vas a establecer, por ejemplo, en el background que tenés un producto con código 100.
Sí. Y en el escenario que el producto inexistente, vas a ingresar un código 101. Pero se lo define ahí en el background. No, en el background vos definís el 100, porque vos sabés qué es lo que tenés. Imagínate lo siguiente, que vos estés probando este sistema, independientemente de la formulación de lo que estamos haciendo de los casos de prueba. O sea, que vos vayas a probar el funcionamiento del sistema en la parte de la carga de productos. Vas a ir a la base y vas a ver qué productos tenés. Y ponerle que en la base tengas un solo producto, que tenga el código 100. Entonces vas a probar que funciona y vas a escribir el 100 y vas a ver que te lo trae de la base y te lo muestra. Y decir, bueno, pero ahora quiero probar que no lo traiga. ¿Con qué vas a probar? Con cualquier otro código que no sea 100. Claro, pero eso ya es como que se lo asume. No hace falta dejarlo así bien claro. ¿Cómo que se lo asume? ¿Qué se asume? Que se asume que cualquier otro código que no sea 100 es para probar eso. Bueno, Para pero, probar que no existe. En este pero caso. acá cuando decís eso, ¿se asume a qué te referís? ¿Que no hace falta escribirlo? Lo que yo pienso es que lo que se escriba en el background se lo va a tomar para cada uno de los escenarios. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, el código 100, como mencionaba, y le hago el código existente, perfecto. Pero si ya hago con el código inexistente, con el código 100, que antes probé que era existente, es solamente para una forma de expresarse. Está bien. Pero por eso te digo, no, si querés mantener el background, que te conviene mantenerlo, no probés que ingresas el 100, probá que ingresas el 101. O sea, que tu when no sea que vas a ingresar el 100. Cambiarle el when a ese escenario y mantener el background. Listo, perfecto. Sí, eso es lo que ¿Ah? andaba pensando. Listo, gracias. Bueno, lo escribamos y después vemos si eso se puede mejorar. Tipo, definir como un producto. Desde insertar 100. puede agregar tablas. Claro, va para ser más práctico ahora nomás. Sí, pero son muchos datos, la tabla. Va a ser Ahí más, te más falta vistoso. algo. Perdón, Pablo, levanto la mano. Sí, profesor, yo tengo una duda respecto al background. Sí. Son todos los given que comparten los tres escenarios, pero yo, por ejemplo, puedo tener un escenario en el cual tenga un given adicional o no. Sí. Ah, sí, bien. Poder Eso. agregarle un given al escenario ese. Perfecto. Porque tenés recuerda que tenés el AND. Claro, claro, por eso, digamos, pero no me quedaba esa duda, digamos, como en este caso los chicos definieron un background nomás y los escenarios no tienen ningún given, bueno, que tenía esa duda. No, pero sí podrías tener eventualmente. De hecho, fíjate que hay un ejemplo. Si podés ir al segundo link que te pasé, Carlos, fíjate Sí. el shopping, el primero, el overview ese, ahí, fíjate que define, acá acompaña una vista, mockup, y fíjate que define un background, y en la primera tiene el background incorporado, y además tiene un given. O sea, partimos de que tenemos esos libros, por ejemplo, pero además tenemos ya en el carrito dos libros. O sea, sabemos que existen esos libros, que el sistema cuenta con esos libros y además el carrito tiene dos libros incorporados. Entonces, ¿ves? Contás con a ese escenario en particular. ¿Se entiende, Pablo? Sí, perfecto. Ok. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Perdón. ¿Qué le falta?
Entonces, acá cuando corrija el escenario sería decir explícitamente que ingreso Pero ¿qué le falta a lo que estás escribiendo? El nombre de los atributos, código 100, talle Antes, tal, ¿sí? antes. Y la palabra reservada. And. Toda línea tiene que Bien, sí, sí. empezar con una palabra reservada. Después verán en la herramienta que no siempre lleva los 2 puntos, por ejemplo. Los 2 puntos va en el escenario, pero no en el given, ni en el when, ni en el then, ni en el and, ni en el but. Bien. Después lo corrigen, ¿no? Bien. Y ahí podría agregar, o se ha iniciado una venta y se tiene producto, código tanto, descripción tanto, se tiene, sí, un producto, puedes poner. Perdón, profe, si hago una pregunta capaz que me redundante, pero me quedaba con la duda con el documento. Si el AND puede colocarse en los dos lados, tanto en el when como en el then. O sea, la expresión esa AND se la podría colocar luego del cuando y también luego del then, como lo tienen ahí los chicos, que en el primer caso está después del then, el AND, y en el segundo escenario está justo después del when y antes del then. El AND es solamente un nexo, ¿verdad? ¿Cómo? Sería solamente un nexo, no más que Sí, eso. vos lo podés incorporar en cualquiera de los pasos. Lo que sí es recomendable o conveniente que el when se mantenga en una sola acción, o sea, que no sean varias acciones. O sea, que eso nos lleva a la larga a decir, bueno, el and traten de no usarlo, no lo planteen en el when. Bien. En el given y en el then sí lo van a encontrar y va a ser necesario muchas veces, pero en el when no. En el when hay que apelar a una acción a la que queremos probar y no diferentes acciones. No sé si por ahí venía Juan Pablo. Profe, una Sí, duda, cuando correcto. son Tiene sentido, distintas sí. acciones que tienen que pasar una después de la otra, ¿Cómo, Mariano? ¿Cómo? si en el when tiene que pasar una acción, ¿qué pasa si quiero dejar expresado que tienen que pasar, qué sé yo, 2 o 3 cosas simultáneas o una después de la otra? Por ejemplo, ingreso un código de producto existente y el código es válido, cosas así. Pues justo es un mal ejemplo, pero... No, lo que estaba diciendo recién es que evitemos el and en el when. O sea, si yo tengo que indicar varias cosas o que suceden varias cosas, tendría que incorporar el and. O sea, cada sentencia que yo voy definiendo tiene que estar antecedida por una palabra reservada. O sea, si vos me plantean el when, tiene que existir una secuencia de cosas, por ejemplo, 2 o 3 cosas, yo estaría obligado a utilizar el and para poder representarlas. Y eso es lo que yo trataba de decir recién, que lo que se sugiere es que lo simplifiquemos y que mantengamos una acción. Si hay otras acciones, a lo mejor lo que te conviene es generar otro escenario u otros escenarios y hasta incluso podés trabajar con el given para indicar la secuencia a la que apelabas, ¿entendés? Claro, muchas gracias. Recuerden, o sea, siempre tengan presente lo que definamos, tiene que ser probado después.
cuando se prueba, cuando el tester prueba y cuando el sistema se va probando, en general se va probando por partes. Uno no espera hacer 2 o 3 o 4 cosas y verificar que se hayan cumplido un montón de otras. Entonces, lo tomaremos desde ese punto de vista. La prueba concreta. Es más, ahí si vas un segundo para corroborar lo que estoy diciendo, por favor a la referencia de Gherkin, ahí cuando en el when, ahí fíjate el segundo párrafo. ¿Qué dice? Que fuertemente recomendado que solamente se tenga un solo when, una sentencia por escenario. Por escenario. ¿Y qué te está diciendo a continuación? Que lo que te conviene casualmente es decir, bueno, Claro, como desglosarlo al separarlo escenario. en múltiples escenarios. Sí. Era un poco que creo lo que le está diciendo Mariano, ¿no? Bueno, ahora sí, si podemos regresar. Claro, entonces aquí en mi when, el primer escenario sería ya decir explícitamente que ingreso el código de producto 100. Claro, ya no es el producto existente. Bien. Ya ingreso el producto 100, o sea, probá que si tenés ese producto y vas a ingresar entonces ese código, entonces, ¿entonces qué? Entonces, sí, puede ser. Veo la descripción, remera manga corta, veo el precio 500, ¿no? Sostengo que esto es una primera aproximación, que para usar la herramienta después vamos a tener que pulir un poco, pero prefiero que vamos así, por partes. Profe, tengo una duda, porque al siguiente escenario, nosotros tomamos como que se ingresa un código de barra, y por ejemplo si leemos un código de barra, pero el sistema no tiene registrado un producto de ese código de barra, ahí sería el código inexistente. ¿No habría que definir también que el producto tiene un código de barra único? ¿Cómo sería ahí? A ver si se entiende la pregunta. Para. No, la reformulemos. Perdón, yo me perdí. Pero soy yo hoy, ¿no? Hoy fue un día largo, así que. Somos todo, profe. Sí, a la noche es complicado. Pasa pero que perdona, te escucho. Sí, en el siguiente escenario que definimos nosotros pusimos que ingresa un código de producto válido, pero el código de producto es inexistente. Eso tomamos teniendo en cuenta que leemos un código de barra, pero si ingresamos un código de producto directamente, eso ya como que no haría falta, solo sería un código de producto erróneo. ¿Sí, algo así? ¿No sé si se entiende? Claro, pasa que ese escenario, yo creo que ahí yo cometí un error en la clase pasada al plantearlo como una situación, eso fue un error mío, haberlo planteado como una situación que en realidad no la teníamos, porque no hemos definido, no hemos establecido en las reglas que el código de barra tiene que tener una estructura perdón, el código, por no decir barra, el código del producto tiene que cumplir con una determinada estructura como para garantizar que es válido antes de chequear. Eso implicaría dos validaciones. Una validación para determinar si el código es correcto y a partir de ahí buscar el producto, ¿no?
que sería la segunda validación, buscarlo y obtenerlo. Bien. Pero como no lo hemos definido a eso, yo no lo plantearía. No plantearía un escenario. Igual, si lo tuviésemos que hacer, creo que primero deberíamos definir una regla acerca de cómo van a ser los códigos, con lo cual quizás el código 100 del ejemplo anterior ya no sería 100, porque tendría que respetar a lo mejor un formato o una forma, y lo haríamos de la misma manera, o sea, plantearíamos un código con un formato establecido, y en el when ingresaríamos cualquier cosa que no cumpla con ese formato. Pero como no lo hemos definido, yo creo que ahí reconozco por ahí el haberme metido en ese momento en un ejemplo que no cumplía con las exigencias del problema, y a la larga por ahí confundí un poco. Entonces ahora lo replanteemos y saquemos el escenario del producto inexistente, o sea, que nos quedemos con uno solo, o sea, que el producto, no encuentra un producto con el código. Si quieren esos dos escenarios, la Uno solo. conclusión a esto, los dos escenarios se Unifican. simplifican en uno solo, claro. Bien. Se unifican. Directamente ya trabajamos con un solo escenario. Ok, sería Ok. Bueno, yo creo que ahí va tomando forma. No sé si el ejemplo va quedando, por lo menos al grupo, proyecto. Sí, más claro. Veremos. Ustedes son 12. Sí. 29, ¿no? Bien. Gracias, grupo. Ahora vamos con otro que comparta y trabajamos de la misma manera. Yo creo que con eso, bueno, en realidad no solo ustedes, el resto puede tener una pauta de cómo ir planteándolos. Grupo 21. ¿No está el grupo 21? A ver, ¿ahí me escucha, profe? Hola, Facundo. ¿Cómo está? Perdón, ¿Yo soy el grupo 21? creo que sí. Ay, no sé, creo que Yo sí. creo que no. Sí, sí, sí. No, Creo que somos el del 23. 23. Ah, perdón, bueno. No somos. Sí, Ya son el veo. 23. López Sardi, Gramajo, Gramichi, Navarro y Gramajo. Debe ser que me quedé con el pasado. Sí. ¿Cuál es el grupo 21, profe? Alina, Jiménez, Díaz, Vázquez y Villagra. Ah, sí, el nuestro. Okay. A ver, ¿tienen material? Sí. Dígame si puede ver, profe.
¿Puedo ver? Bueno, este lo corregimos porque lo habíamos interpretado como mal, porque habíamos interpretado, en vez de identificar el cliente, habíamos identificado login de usuarios, así que lo estábamos corrigiendo, pero llegamos a estos dos escenarios y realmente no estamos seguros de los AND, pero bueno, el feature es identificar el cliente. La descripción sería como un usuario de la app, quiero poder identificar un cliente. El escenario... Esto lo que ha puesto es la descripción, ¿no? Sí. Lo que vendría a ser básicamente la historia. Claro. Y acá están. Pero no han definido un criterio de aceptación. O los criterios de aceptación, no están, no tenemos ahí los criterios. No, está bien, pero continuemos. Era para preguntar nada más. Y ahí han puesto como un usuario, quiero poder identificar a un cliente. Si vamos a usar el cómo quiero, faltaría el para, pero porque es normalmente una forma de expresarlos, o de expresarlas a las historias, en un formato que es común en los modelos ágiles o los marcos de trabajo ágiles. Y en ese caso convendría completarlo si quisieran, ¿no? Como digo, el cómo quiero, faltaría el para. Entonces, como un usuario, que es más, yo corregiría no como un usuario, podría decir como un vendedor. Claro. Siendo no más sé específico. Sí, no sé si hace falta poner de la app. A veces puede requerir, me ha pasado eso en algunos casos, en algunos proyectos. Porque sí, a lo mejor un sistema está compuesto por diferentes aplicaciones. En un proyecto a lo mejor tenemos una aplicación móvil y una aplicación web, porque trabajamos con diferentes características, porque hay un trabajo a lo mejor de campo que se hace con una aplicación móvil y tiene un back office en el que se trabajan con tareas administrativas. Entonces tengo, como digo, una aplicación web y una aplicación móvil. Entonces ahí sí conviene a lo mejor definir que como usuario tal de tal aplicación, o sea, de la aplicación mobile, ahí puede que sea conveniente especificar, si no, si la app es una sola, o sea, si el software es uno solo que estamos definiendo, no sería necesario incluirlo, ¿no? Claro, porque sería redundante. Claro, es la misma aplicación, pero digo, es un caso que puede plantearse cuando en los proyectos a veces a lo mejor tenemos un solo backend y tenemos diferentes front que, como expresaba recién, pueden servir para una aplicación móvil o para una aplicación web con diferentes propósitos. Entonces ahí sí, tenés un solo back, o sea, las dos aplicaciones interactúan con un solo backend, pero son dos aplicaciones distintas. O sea, el front lo determinan dos aplicaciones distintas. Entonces ahí sí se puede, o conviene más que decir se puede. Yo corrijo ahí la palabra porque esto no se trata de poder o no, de poder se puede en todos los casos, sino de convenir. Y el quiero, es decir, poder identificar un cliente, faltaría el para y para agregarlo a la venta, ¿no? Claro. O para sí, porque en definitiva quiero identificarlo para agregarlo a la venta. Eso sí nos faltó. Bueno, y ahí en el escenario te puedo pedir por favor que lo acerques un poquito. Sí. Ahí. Sí, ahí está perfecto, gracias. Bueno, ahí planteamos el caso positivo
digamos. Y acá yo tenía una duda más que nada en el caso negativo, porque no sabía cómo plantearlo. Estaba dudando si pone then o but. No, el then debe estar. Sí. O sea, lo obligatorio es el given, when, then. A partir de ahí viene el and y el but. Ah, entonces era acá. Me parece que será lo correcto. De todas formas, yo creo que primero analicemos el escenario que está arriba y después vamos al otro. Porque creo que sobre ese tenemos ahí para plantearnos. Escenario. ¿Por qué la palabra login o login? Sí, la verdad que estábamos dudando. Podría ser identificación de un cliente con datos correctos sería. ¿Qué opinan el resto? ¿Profe? Sobre la palabra login. No, yo creo que la palabra login hay que sacarla, pero sobre la reformulación que hizo Víctor sobre sobre el mismo escenario. Profe, Sí. un poco la pregunta no sería ¿qué sería un cliente con datos correctos? O sea, no sé si va ahí por ahí un poco la pregunta, porque No, la pregunta es más simple en el sentido de que si lo que está definiendo como un escenario, ¿les parece que está bien la oración o se podría mejorar? Yo creo que el given no está mostrando un estado o un contexto en el que se encuentra el sistema. No, pero no te adelante, Facundo, vamos a la descripción del escenario primero. O sea, esto de identificar un cliente con datos correctos. O sea, No, debería sería ser resumen. directamente inicio de No. sesión, profe. ¿Por qué Pero ¿por qué inicio de sesión? Si el Da a que está entender. logueado es el vendedor, no el cliente. Perdí. ¿Sería como identificar a un cliente nada más, profe? Es que yo creo, profesor, que el escenario sería el hecho de que el cliente sea con los datos exitosos, no el identificar, sino que el cliente esté con los datos correctos. Eso estaría más que nada en el given, que el cliente esté registrado exitosamente. Claro, si quiere hacer la autenticación cuando ingrese el nombre, el código y contraseña, entonces los escenarios serían que unos sean válidos y el otro sea incorrectos. Tiene sentido. ¿Por ahí se definen los dos escenarios entonces? Yo me perdí ya. Y algo así como se identifica un cliente. Pero si estamos pensando en un login para un cliente es porque le estamos dando acceso a que él haga una compra online. ¿Esa es la idea? Claro, eso como que te confunde ahí ya. Sí, está mal. Sí. No, porque login sería acceder a Creo un que, cuenta. esperen, nos estamos desviando, nos estamos yendo a cualquier lado. La característica de identificar cliente pasa por lo que se especificó ahí como una historia. Como vendedor quiero identificar un cliente para agregarlo a la venta. O sea, si lo queremos representar es el momento en el que el cliente pide o necesita ser incorporado con sus datos a la venta y que el vendedor, bueno, le pide sus datos al cliente, los ingresa
y ahora la venta está o corresponde a ese cliente en particular. Claro, A o sea esa que parte del sistema estamos apuntando, ¿no? no necesito ningún login, digamos. No, Porque no, es nada, Claro, simplemente bien. nada. cliente. No, Es selecciono un cliente y chao. exacto. Selecciona un cliente y ya está. Entonces, ¿cómo le podremos poner al escenario? Profe, Sí. con mi grupo le pusimos el cliente está registrado y en el otro el cliente no está registrado. O sea, en el primero es lo busco por Quill y si están los datos, el sistema los trae. Y si no está registrado, ya el sistema pide que se ingresen el resto de datos. Pero no usamos el identificar un cliente, simplemente lo hicimos un poco más vaga la descripción del escenario. ¿Pero cómo lo han nombrado al escenario? Literal. Sí, el cliente está registrado. O sea, como que ya había hecho una compra con anterioridad, así que ya se había registrado en el sistema sus Está bien, datos. por ahí va, yo creo que si le podríamos agregar al escenario, y valga acá la redundancia, pero voy a usar la misma palabra, sí, podríamos poner en el escenario, agregar un cliente registrado, ¿no? Creo que lo que estamos apuntando es a que vamos, porque en este punto, sí, el caso de uso contempla que si el cliente existe, yo lo agrego, lo puedo agregar. Si el cliente no existe, entonces tengo que ir a ver el caso de uso para darlo de alta. Y eso me va a derivar a otro caso de uso. Entonces, por ahí la clave pasa por que el cliente esté o no registrado. O sea que ahí coincido con lo que había planteado. Perdón, no vi quién habló recién. Yo, profe. Bien, pero sigo sin verte. Dame tu nombre. Pues no sé. Ezequiel Villarreal. Ah, bien, Ezequiel, perdona, no te reconocía la voz. Y no te conozco, por eso creo que no te reconocía la voz. O ya fuiste alumno. Y ahí, si no, ya No te... es la primera primera vez. materia, Bien, digamos. bien, perfecto. No, porque a veces ya reconozco a veces las voces y sé más o menos quiénes son. Creo que lo que había planteado es un poco por ese camino, pero lo podríamos completar un poquito con esto, o sea, agregar un cliente registrado. Lo de los datos correctos creo que lo tenemos que sacar, porque ni siquiera estamos por ahí dando la pauta de que en esta prueba vamos a comprobar los datos. O sea, vuelvo a la definición o a la descripción que le dimos a la característica. Quiero identificarlo al cliente para agregarlo. Claro. Profe, una consulta. En nuestro caso pusimos búsqueda de un cliente. ¿Eso estaría bien o no? Lo que pasa es que a lo mejor la búsqueda puede suponer una funcionalidad distinta al agregarlo. Bien, Puede bien, ser bien. un caso de uso aparte el buscarlo. Nos posicionemos en el sistema y en el funcionamiento del sistema. Quizás Sí, al ingresarlo al cliente, lo primero que hagamos es, a ver, dame tu DNI o dame la quit. Entonces yo pongo esos datos que son los datos por ahí más únicos de rápidos cada. Sí, para identificarlos. Entonces, sí, eso es lo que estamos representando acá. Que si eso no funciona, o sea, si no lo encuentro, sí. entonces a lo mejor me voy a un caso de uso, de búsqueda, y ya tengo que plantear otra característica donde sea la búsqueda de clientes, donde tenga otros escenarios, digamos, de búsqueda. Ah, ok. Bien, 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 bien. ¿Ah? Sí. Bueno, y acá creo que definido el escenario, podemos pasar al given. Sí. Entonces Y acá, tendría ¿qué que cambiar. tendríamos? ¿Y qué iría en el given? Ahí tendría más sentido.
pero en base a al ejemplo que hicimos antes. Dado un quit 20, ta. Bien, Dante. O sea, tengo que indicar que tengo ese cliente. Digamos. O sea, si es un cliente registrado, entonces yo ya lo tengo a los datos del cliente. Mi given, mi dado, el estado de mi sistema pasa por definir, entonces, ese cliente o los datos de ese cliente que está registrado. No me queda claro, la verdad. O sea, ¿cómo sería? ¿Puedes repetir? Decirle, Dante. Pero Lo que yo decirle entendí completo. las que yo entendí del given es que en la acción que vos vas a hacer en el web, por ejemplo, vos acá vas a buscar el cliente de acuerdo al quit. Entonces el given vos ya lo tenés que conocer. Lo que a mí me ha hecho orientar un poco es lo que me dijo ayer en la consulta el profesor, que se dé cuenta que vos lo vas a hacer la prueba programando, o sea, ya con el sistema ejecutando. O sea, si vos tenés que buscar una persona, por lo primero que vas a ingresar o que sabes es el quit o el DNI, digamos, el quit en este caso. Entonces el given tiene que contener ese dato, que es donde se va a hacer la búsqueda en el when. No sé si me expliqué, digamos. Creo que sí. Entonces quedaría como el usuario ingresa el quit del No, cliente. dado No. el quit del cliente, digamos, vos en el given vos conocés el quit, pero no lo buscas. La búsqueda se hace en el when. O sea, la acción se hace en el when. En el given vos podés conocer el dato, digamos, que lo vas a hacer, vas a utilizar en la acción. Te lo completo ahí. Dado, o sea, o given, el cliente con quit, o lo hagamos con DNI. Partamos de ahí. Después vamos a ver, porque esto debiera presentar a lo mejor otros escenarios. Dado el cliente. Sí, el cliente. Con DNI. Y pone un DNI cualquiera. Nombre. ¿Cómo podés poner nombre? Víctor. Y condición tributaria, consumidor final. No, ahí quedamos, digamos, ahí sería el punto. Tengo eso. ¿No? When, o sea, cuando se ingresa el DNI ese, entonces y acá puede ser parecido a lo que hicimos en relación al producto. ¿Qué es lo que espero cuando lo busco? O sea, cuando ingreso ese dato. Ver. Que se agregue a la venta. Bueno, ¿cómo lo expresaría? Entonces Víctor está agregado a la venta. Pero si yo, por ejemplo, quiero mostrar un mensaje antes de que ha sido un éxito encontrarlo a este cliente, ¿no estaría, está mal, digamos, decir que se muestra un mensaje de éxito y después un AND diciendo se agregó el cliente con DNI a la venta? Si vos esperas que el sistema tenga ese comportamiento, entonces sí, pero no sé si queremos realmente que al poner los datos me diga, lo encontré y lo agregue. Claro. No, si yo pongo los datos, quiero que me lo muestre directamente. Ahora, si yo pongo los datos y no lo encuentra, bueno, sí, ahí capaz que me interesa que me muestre un mensaje, que diga que no lo encontró, ¿no? Que me advierta que no lo encontró. Claro. ¿Sería así? No, el cliente
pone Víctor. ¿En curso no habría que ponerlo o está bien que quede así como en... No, es la venta. Acá creo que podríamos partir de un given similar al anterior donde hay una venta iniciada. Claro. Nada que ver con lo que, con que habíamos armado. No, lo han escrito por otro lado. Sí. Yo quiero que vamos interpretando un poco lo que representa. Yo creo que este ejercicio primero nos está dando la pauta de lo que representa el given, perdón, el when y el then. Insisto lo que dije antes, hay que pulirlo todavía. Hay que pulirlo para que esto se acerque más a la prueba y a la prueba automatizada, pero que nos vaya orientando un poco sobre cómo es la prueba y cómo hay que plantearla esa prueba. ¿Qué es lo que tiene en el otro caso de abajo? Preferiría ir con algún otro grupo más, porque si no, solo 2 grupos con tantos. Así que, pero por lo menos se entiende ahí el grupo, la corrección. Sí, Sí, la verdad que iba por otro lado totalmente distinto. Sí, porque quedó de... Lo nuestro fue como algo muy general que no, ni No, y siquiera estaba habían bien ido hecho. por el lado de del login de... Claro, el login. Sí, pero además Bueno, no eso, teníamos claro que había que agregar así tan, o sea, tan literal el caso donde se agregan los datos del cliente. O sea, yo hubiese puesto, incluso si lo hubiese pensado a este escenario, no hubiese escrito que ingresaba el DNI tanto, sino que hubiese dicho directamente, el usuario ingresa el DNI. Así que ahora me Ya. doy cuenta, digamos, que es mucho más No, es que tiene específico. que ser mucho más específico porque tenemos que generar la prueba. Acuérdense de lo que les mostró el profe la clase pasada. Claro. El ejemplo basado en la herramienta, creo que era con Lucy, John o algo así, pues también vi un poco los videos y eran casos concretos, ¿no? O sea, Lucy estaba a tal distancia de John y John decía tal cosa y ella escuchaba lo que John decía. O sea, vamos a buscar la prueba concreta porque queremos demostrar el funcionamiento. Y si pensamos en automatizarlo, entonces tiene que ser ejecutable. Vamos a apuntar que esto sea ejecutable. Hay que buscar que sea ejecutable. Y es la idea a través de la herramienta. Así que bueno, gracias al grupo 21. Y ya que estaba el grupo 23 y Facundo que quería hablar, así que les doy lugar. Ahí compartimos, profe. Bien. ¿Comparto yo, Facu, o vos? Compartimos, por favor, que tengo un lío acá. Ok. bueno, a nosotros, profe, tampoco no nos quedaba muy claro de que sea tan puntual, digamos. Lo hicimos como más también medio general. Bueno, veamos lo que hay. El último gap, si querés, el de stock. Dale. El de stock. Está al final. Ahí está. Bueno, Gabriela, ¿lo podrías acercar un poquito, por favor? Sí.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, cuente un poquito el criterio de aceptación. Una vez finalizado el proceso de venta, debe ser actualizado el stock de cada producto involucrado en la misma. Se lo podría quizá reducir haciendo una extensión en el criterio de aceptación, con decir que se actualice el stock de cada producto. Opinión, solamente. Sí, y también, ¿qué podríamos hacer en base a algo, a vos, Juan Pablo, en algo que vos habías preguntado? En base a lo que yo había leído de un criterio de aceptación. Como justo tuvo ruido, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cómo también lo podríamos formular al criterio en base a una pregunta que vos hiciste en relación a algo que yo había leído? Yo leí un párrafo del libro y vos en base a eso me preguntaste algo. Y digo, bueno, en función de eso, digo, bueno, ¿cómo podemos plantearlo al criterio de aceptación? ¿Qué había leído yo? Un ejemplo del criterio de aceptación. Si el usuario ingresa un monto 250, cuando su saldo es 100, el sistema debe rechazar la operación. Y vos me habías preguntado si entonces el criterio de aceptación tenía que escribirse definiendo valores concretos. Utilizando ejemplos con datos concretos. Eso. Sí, si recuerdas. Bueno, por eso. Entonces, en función de eso, podríamos quizás plantear el criterio de aceptación a partir de, no sé, si una venta incluye un producto X que tiene 10, sí, perdón, ¿quién? No, eso exactamente eso estaba por decir algo parecido. Claro, dar las cantidades, es decir, Sí. si una venta incluye un producto que tiene 10 unidades, después de la venta, y en la venta se incluye una unidad, después de la venta tenemos 9 unidades, ¿no? Podríamos apelar a eso. Y yo en el actualizado, creo que acá en las palabras deberíamos ajustarnos un poco más. Actualizado. A ver, pongamos como caso, ¿no? Un control de stock. A ver, que el sistema que está controlando stock, un producto actualmente hay 10. Yo realizo una venta. Me voy a ver el stock y tengo 11. ¿Es coherente? No, debería decir disminuido entonces el stock. Ah, claro, porque si yo digo, tengo 11 y le digo al desarrollador, che, me está sumando. Bueno, pero vos decís actualizado, no decís descontado. Entonces acá le ponemos descontado. Claro. Ah, ok. Y ahora si yo digo, a ver, el desarrollador, le cambio el criterio al desarrollador y el desarrollador trabaja y vamos a probar el sistema. Y probamos vender un producto, tenemos 10 unidades de un producto. Probamos vender 2 y vamos a ver el stock. Y el stock está en 9. ¿No? ¿Ha descontado? Sí. Sí. Ha descontado. Sí. Entonces, ¿está bien? No, no está bien, pues no tiene que descontar uno. ¿Cuánto tiene que descontar? No. La cantidad que esté involucrada en la venta. Entonces, ¿cómo tenemos que ir planteando en función de lo que debiera ser? ¿No? Por eso, capaz que en este caso podemos apelar a algo como lo que apuntaba recién, con valores concretos. Acá nos puede servir más el criterio de aceptación planteado a partir de valores para ser claros, ¿no?
sea, existe un producto o hay un producto con 10 unidades. En la venta se incluyen 2 unidades. Entonces, el stock, esto lo digo rápidamente, lo podemos trabajar. El stock queda o se descontaron 2 unidades y el stock queda en tanto. En 8, por ejemplo. Tenía 10. Creo que ahí ya es bastante claro y no tiene que haber dudas acerca de qué es lo que hace el sistema o debiera hacer el sistema. Fíjense cómo, por ahora recuerdo de todo esto que estamos hablando, cómo está relacionado con lo que plantea uno de los videos, los primeros videos, que la mayoría debe haber visto los primeros videos, pues son muchos, ¿no? Reconozco que levanto la mano, no vi todos. Por ahí ya me puse a ver algunas otras cosas y hay otras cosas que ya las tenía leídas, por supuesto. Y los primeros videos apunta algo. ¿Y a qué apunta y hace hincapié que al momento de definir las pruebas? Los ejemplos. Los ejemplos de lo que pasa en el negocio. ¿Cómo se van explorando esos ejemplos? Bueno, esto sería, creo, un claro ejemplo de lo que el cliente en sí va a transmitir cuando me cuente cómo funciona el stock. Y me va a decir, bueno, a ver, mira, yo lo que quiero es que si tengo 10 unidades y vendo 2, el stock me quede en 8. No que me quede ni en 9, ni en 11, ni en 20. Ese es el ejemplo que tomamos como punto de partida. Y desde ahí vamos a armar el criterio de aceptación y desde ahí vamos a armar la prueba. O tenemos que armar la prueba. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ahora sí. Bueno, espero. Después lo corrigen a eso, pero veamos la prueba en sí. Actualizar stock de producto, escenario. Actualización de stock de productos involucrados en la venta. Sí, bueno, o incluidos, sinónimos, no hay problema. Given, venta en curso con uno más producto. Bueno, ya creo que nos damos cuenta a partir de lo que venimos haciendo que ese given, when, then hay que trabajarlo. Sí. Bueno, lo trabajemos un poquito. Y ahí ya los y las dejo. A ver si pueden plantear el grupo y con ayuda. Tratemos, nos quedan unos 15 minutitos más, de manera que tratemos de aprovecharlo, traten de aprovecharlo y plantéenlo. Es más, para que no se sientan presionados ni presionadas, voy simplemente por un vaso de agua unos minutitos a ver si pueden plantear algo, ¿no? Es más, no estoy, me voy a ir para que si quieren hablar y demás, lo hagan con libertad, porque a veces la presencia de uno como que intimida un poco y me levanto y me voy, a ver, charlen y traten de plantearlo y con eso cerramos la clase de hoy, ¿no? Sería algo así como el producto con stock tanto en el given, ponele. Yo creo que sí, Sí, por me ahí parece que iría sí. más o menos. Tendrías que definir, por ejemplo, no sé si iría, por ejemplo, una remera, Claro, el pones producto, con algún talle, o sea, definir una remera, definirle el Un stock, código color. 5000, color rojo. Entonces, de esa manera ya tenés como lo que vas a descontar después para cuando actualices el stock. y el otro que dice, se ingresa el quit. Ahí en when sí no sé qué sería. Yo pondría Sería en como when.
la cantidad, digamos, que voy a descontar. ¿O no? En then, En sí. when. En when. Ah, en when yo pondría se finaliza correctamente la venta. Porque ponele en then disminuye el stock ahí recién, pero ¿sobre qué? Sobre la cantidad ingresada acá en el when. Ah, no, tienes sí, razón. podrías Como que se vende poner dos eso. unidades, ponele. Se finaliza Sí. la venta con 2 unidades. Ah, vos le pones en el given, decís vos. ¿O no? No, ahí en el No. when. Ahí lo When. buscás, yo creo que en el given lo buscás, digamos, o sea, decís qué producto. En el when ponemos, se finaliza la venta con 2 productos vendidos, ponele, Claro. con 2 unidades vendidas, y en el then se disminuye el stock De a 10. 8. A 8, sí. Ponele. O le ponemos disminuye a 8. Ahí. Eso sí, disminuye el stock a 8, sí. Con 2 unidades vendidas de remera roja, para que así se... Por más que sea redundante, creo que es mejor aclararlo. O el código también puedes poner. Del producto, 5.000. Con 2 unidades vendidas del producto con código 123. Sí, pasa, ¿te acuerdas que podían tener el mismo código y tener otro color? Me parece que también va el color. Ok, como la descripción. Sí. Bueno, veamos, ojalá esté más o menos bien. Acá pondré quizá incluidas. Sí, puede ser. No, está bien. Se finaliza la venta con 2 unidades. Sí, es que queda feo. Se finaliza la venta con 2 unidades vendidas. Sí. Pero si lo pones No suena incluidas, bien. ¿incluidas en qué? En la venta. Pero lo va a En la tener que venta. poner. Es que estás hablando O de la ponemos venta. Se finaliza la venta con 2 unidades. No, tampoco queda lindo. Queda mejor vendidas porque si lo pones incluidas, tenés que poner incluida en qué. En la línea de venta podrías poner. Puede ser, sí. Se finaliza la venta con 2 unidades. Ahí está bien. Se finaliza la venta con 2 unidades del producto remera roja con con código 123. Creo que ahí está bien. Sí. Sí, puede ser. ¿Qué tenemos? Bien, ¿Ya está profe. listo? Ahí tenemos algo. Sí. A ver. Disminución de stock de los productos involucrados en la venta. Viven. Producto remera roja. ¿Qué nos falta ahí? El precio. No. En el given. Talle. El stock, recuerden que depende del talle. Ah, es verdad. When se finaliza la venta con 2 unidades del producto. Ahí podemos poner el código directamente, no hace falta. Ah, no, tenemos que poner, no, perdón, no dije Sí, nada. porque puede Tenemos que ser el poner, mismo sí, código. sí, tienes razón. Entonces, el producto y ahí deberíamos. De nuevo. De nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Al final. Al final. Sí, o ahí está bien. Código es lo mismo, no hay problema, digamos. Y en vez de poner por ahí disminuye, tiene
stock o tiene una cantidad de 8 unidades. En vez de poner ahí en el DEM, ¿no? En vez de disminuye. Tiene stock de 8 unidades. O el stock en 8 unidades. No hay problema. Este a la larga creo que estaba un poco más fácil, más evidente por ahí. Yo creo que lo han orientado por el lado. Eso quiere decir que más o menos entonces lo que veníamos planteando en los otros escenarios se fue asimilando un poco. Sirvió para entenderlo un poco más. Sí. Yo creo que ahora tienen una línea para la clase que viene. Bueno, deberíamos tener muchos más. Yo idea para la clase que viene, y esto va a ser el límite ya que le pongamos. Yo pido disculpas, tuve una semana compleja de trabajo y me olvidé de subir el enunciado. En el enunciado básicamente voy a incluir el caso de uso, o sea, los puntos que van a incorporar el caso de uso, que hay que agregar. Perdón, empiezo de vuelta porque yo me mareé. Disculpen, es la hora. En el trabajo práctico voy a poner que hay que incluir el caso de uso completo, que ya lo narramos, ya lo controlamos, ya creo que todos lo debieran tener completo. Voy a pedir que incluyan 2 o 3 ejemplos, seguramente van a ser 3 ejemplos de los grafos para representar una historia, pero como ejemplo no es que tienen que hacer todos los grafos, sino que representen, por ejemplo, 3 historias del caso de uso con los grafos. Después que definan una serie de criterios de aceptación en lenguaje natural y que después escriban las pruebas en Gherkin. Y van a ser 7 escenarios en Gherkin. No, 7 no, 10 escenarios con Gherkin. Ay, profe, pensé que le iba a mi hermano. Y le No, porque aumentó. si ya cuántos tienen de ejemplos, Bueno. ya hicimos 3 hoy. Entonces ya tienen los 3. Por eso siguen siendo 7. Se puede incluir, digamos, 3. Sí, por eso puse 10, porque Mejorado, si no me iban. obviamente. ¿Ah? O sea, con las correcciones, Sí, obviamente, sí. pero estos 3. Pero los 3 sí, porque si no iban a ser 4. Entonces que sean 10. Sí, puede ser. Lo que yo apelaría para que no se confundan, no necesitan poner el criterio de aceptación y el escenario. Definan 10 criterios de aceptación en lenguaje natural y ubíquenlos aparte de las pruebas, ¿no? Que nos queden los criterios de aceptación por un lado y después que vengan las pruebas, para que no necesiten estar forzando a relacionar una cosa con la otra de manera directa. Digo, en la práctica eso puede que ocurra de una manera más flexible, o sea, como transmitir de aceptación y lo resolvemos con 2 pruebas, ¿no? Entonces, para que no se sientan tan limitados por ahí que en este criterio de aceptación, entonces lo hagamos de manera separada. Los ejemplos de Gherkin por un lado, los criterios de aceptación por otro lado. Eso es lo que tengo que indicar en el enunciado, que ya lo voy a subir en lo posible durante el fin de semana, pero ya tienen la consigna. Y vamos a ver si la clase que viene terminamos de repasar esto y si podemos hacer un ejemplo con la herramienta, como les transmití al principio, como parte de la transición ya a la siguiente unidad. Pregunta, duda, consulta.
Sí, profe, una sola duda. Diga. Definimos 10 criterios de aceptación y luego resolvemos los 10 en Gherkin, o son 10 criterios de aceptación y 10 escenarios independientemente de cuántos criterios cobramos en Gherkin. ¿Alguien le puede responder? Entiendo yo que los criterios de aceptación son indistintos, digamos, a las pruebas de Gherkin. O sea, puede estar o no en una prueba de Gherkin, pero no necesariamente, porque dijo el profesor que lo de Gherkin, o sea, un criterio de aceptación puede llevar 2 pruebas, por ejemplo, de Gherkin. Entonces, para no limitarte en ese sentido. Eso entendí yo, ¿no? Sí, gracias. Era lo que trataba de explicar en los 3 minutos anteriores. Los criterios de aceptación, o sea, los hacen en un apartado diferente donde después planteen los escenarios de Gherkin. O sea, a ver, vamos a escribir 10 criterios de aceptación. Criterio de aceptación 1, 2, 3, 4, 5, llegamos al 10. Perfecto, listo. Ya están los criterios de aceptación. Vamos a hacer los escenarios de Gherkin. ¿Y sobre qué lo vamos a hacer? Y hagamos sobre presionados por los criterios de aceptación que definieron, ¿no? Ok, profe. ¿Y para quién preguntó? Bien, profe, entendido. ¿Quién Perdón, ¿es la hora? ¿Ah? Perdón, es la hora. Sí, para todos. Vayan a descansar. Ok, hasta luego, profe. Nos vemos el Profe, yo le quiero hacer una consulta. jueves. Diga. Sí. Escucho. ¿Se puede decir cuando salgan los alumnos? Ah, bueno, sí. Listo, Ok, nos hasta luego, encontramos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Jueves. Hasta luego, profe. Hasta profe. Jueves, Dios quiera. ¿Profesor? Jueves. ¿Profe? Sí. Yo también tengo una consulta respecto a los escenarios que estuvimos viendo. Sí. Una de las posiciones, la primera que usted puso, fue la venta exitosa simple, sin AFIP, sin consumidor y demás. Sí. Pero usted dijo que no se puede utilizar bueno, no es recomendable utilizar en el WEN el conector AND. Sí. Y en este caso, o sea, yo tengo varios parámetros en los cuales ingreso un código, ingreso un talle, ingreso un monto, ingreso varias cosas, digamos. Vas a tener que plantear diferentes escenarios. Lo descompongo, digamos. Exacto, lo descompones en varios escenarios. Te van a quedar varios escenarios. No se los puede poner todo, digamos, como un given. No es conveniente porque vas a ejecutar una prueba monstruosa y normalmente vos vas a ir probando y tenés que ir probando en partes. O sea, apelamos a... Yo lo tomé al WEN como que es cada, o sea, en mi interfaz gráfica vendría a ser como cada botón. No sé si es necesariamente tan literal, pero son acciones concretas, digamos, son eventos que vos les vas marcando al sistema y el sistema desencadena un comportamiento. O sea, entonces te digo, no tan literal porque a lo mejor ese botón, no sé, aunque sí, a lo mejor, aunque sea que te cambie, por ejemplo, un color de una letra, claro. Pero aún así también debería plantear una prueba. O sea, botón, digamos, no botón de un botón en sí, o sea, puede ser un campo de texto, puede ser un... Tomalo, generalizalo como una acción de la cual vos esperás una respuesta por parte del sistema. Claro, entonces, digamos, la posición esa de flujo de éxito, eso lo descomponemos entonces en distintos escenarios. Claro, totalmente. Bien, muchas gracias, profesor. No, de nada.